Estamos por la gracia del Señor saludándoles nuevamente en este día, martes 15 de septiembre. Estamos aquí porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque la renueva cada mañana. Así dice su palabra. Y en ese sentido estamos muy agradecidos. Y también le agradecemos a usted que nos permite llegar hasta su hogar o hasta su vehículo mientras maneja y va escuchando esta lección de escuela sabática que vamos a estudiar este día. Me acompaña hoy una de las jóvenes de nuestra iglesia, Lisbeth Rentería, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, pastor, bien, gracias. ¿Y usted? Gracias a Dios, bien. Me alegra mucho que hayas aceptado venir para estudiar juntos y me gustaría que hagas la oración. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su mención. En este día, Señor, al estudiar esta lección, Señor, le pido de que usted nos guíe, Señor, y que podamos tomar lecciones, Señor, que nos ayuden en nuestra vida espiritual a cada uno de nosotros, Señor. Bendíganos durante este día, Señor, y proteja a cada uno de nosotros, Señor. Le pidamos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La familia de Jacob en Canaán, en alguna manera fue debilitada, tanto en su fe, con el asunto de la hambruna por la cual pasaron, como también en el número, que no se estaban desarrollando de una manera rápida, estaba bien lento el crecimiento. En ese sentido eran una familia débil, no tanto tal vez en la parte de espiritual, sino en la parte del número, que eran bien pocos, y también en esa situación que estaban pasando de hambruna, como ya dije. Pero Dios permite que pasen ciertas cosas para que en alguna manera la familia, en este caso, pueda alcanzar el objetivo que Dios tiene con ellos. Vamos a mirar entonces en esta débil familia de la fe, por las razones que ya mencioné, cómo, para empezar, ha servido las circunstancias en los hijos de Jacob, los que tramaron aquella maldad contra su hermano José, cómo en alguna forma ha servido las cosas por las cuales están pasando allá en Canaán, para reconocer que de verdad se equivocaron en su actuar aquel día. Comencemos con eso, con ese análisis. Lisbeth, cuando los hijos de Jacob se presentaron ante el gobernador de Egipto, quien sin saberlo ellos era en realidad José, que reveló la transformación de su actitud en aquellas circunstancias. Vamos a leer en Génesis 42, versículo 21, que dice así: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, que vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le oímos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. En este momento ellos sentían como arrepentimiento, porque se recordaron de lo que le hicieron a José, cómo lo llevaron a ser esclavos, y tenían miedo de que Dios los castigara a ellos también por lo que ellos habían hecho en el pasado. Así es. Bueno, están mirando la necesidad de ir a Egipto para solucionar su problema de la comida. Están pasando una situación difícil como familia en Canaán, pero como ustedes ven, a veces las pruebas nos hacen reflexionar, nos hacen entender ciertas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Y aquí vemos que pues Dios ha permitido las cosas para que estos muchachos o estos hijos de Jacob se humillen y reconozcan que no fue bueno lo que hicieron con José. Aquí ellos admiten que han pecado, claramente lo dicen: hemos pecado contra nuestro hermano. Vimos la angustia cuando nos decía, nos rogaba que no hiciéramos lo que estábamos haciendo, y no lo escuchamos. Así que hoy nosotros estamos angustiados porque no tenemos comida. Y bueno, vamos aquí a Egipto, vamos aquí a hablar con el gobernador, porque nos hemos dado cuenta que allí hay alimento suficiente.
pero no sabían, dice, que realmente el que les iba a recibir como gobernador Era su hermano. era su hermano José. ¿Qué dice el don profético? Nos dice Patriarcas y Profeta en la página 227, durante los años en que José había estado separado de sus hermanos, estos hijos de Jacob habían cambiado el carácter, habían sido envidiosos, turbulentos, engañosos, crueles y ventajosos, pero ahora al ser probados por la adversidad, se mostraron desinteresados, fieles el uno a otro, consagrados a su padre y sujetos a su autoridad, aunque ya tenían bastante edad. Así que vemos que cambiaron totalmente diferente de lo que eran antes. Ya todos estaban como fieles a uno y otro, cuando antes se peleaban uno y ellos y obedecían a su papá aunque estuvieran grandes de edad. Eran diferentes a los que eran cuando José estaba con ellos. Exactamente. Dice que José había visto en sus hermanos los frutos del verdadero arrepentimiento, según la cita esta de Patriarcas y Profetas, página 227. Los frutos del verdadero arrepentimiento. No sé, hermano, hermana, si tú has pecado en estos días, si tú has hecho lo malo delante de Dios. No sé si tú, hermano, hermana, en esta hora, mientras estás escuchando, al igual que los hijos de Jacob, al igual que los hermanos de José, también si haces un análisis, descubres o reconoces que has pecado. Bueno, yo quiero animarte para que encuentres en el Señor el perdón de tus pecados. Quiero animarte para que le digas al Señor que te perdone. Él lo hará. Amén. Mira, las maldades que pudiste haber hecho en el pasado, el Señor está dispuesto a perdonártelas. ¿Cuántas veces no has escuchado aquel texto que dice: venid a mí y pongámonos a cuentas? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero ven luego. Debe ser ahora, hermano, hermana. Aquí vemos que por muy malo que se haya sido, hermanos, el carácter puede ser cambiado. Aquí nosotros vemos a los hermanos de José presentados como personas que ya su carácter ha sido cambiado. La envidia, el engaño, la crueldad, la venganza ya no está más en ellos. La adversidad les ha llevado a ser más ahora humildes, a ser desinteresados y fieles al uno al otro, y consagrados a su Padre y sujetos a su autoridad. Ojalá, hermanos y hermanas, que cualquier cosa que haya sucedido con nosotros en cuanto a prueba, nos lleve a esto mismo, a reconocer que hemos pecado. Miren, esta pandemia del coronavirus, que ya se extendió por tanto tiempo, y que muchas veces andamos allí con el temor de que nos puede dar o le puede dar a un ser querido de la familia. Hermanos, nos debería de llevar a nosotros esta situación a enmendar nuestra vida. Amén. Y también, como los hijos de Jacob, como los hermanos de José, a reconocer nuestras maldades, a reconocer que no hemos andado bien. Hermanos, a admitir nuestro pecado. Eso es importante. Deberíamos, en medio de la adversidad, nosotros también buscar ese arrepentimiento genuino. Finalmente, aquí vemos que los hijos de Jacob lo han hecho y van para donde el gobernador. Y ya nosotros sabemos, como dijo Lisbeth, que el gobernador egipcio, según ellos, es su mismo hermano. Qué bueno que ya van arrepentidos. Qué bueno que ya reconocieron en la adversidad que está pasando en Canaán, que se ha escaseado la comida. Qué bueno que ya reconocieron su orgullo, su envidia, toda su crueldad. Qué bueno. Así también nosotros también, hermanos. Reconozcamos toda nuestra envidia, crueldad, orgullo y todo lo que podamos tener. Hay que humillarnos, hermanos. Las cosas que están pasando no pasan por así nomás. Mira, mi hermano,
No esperes a que te agarre esa pandemia a ti, no esperes a que te agarre ese coronavirus a ti para humillarte, humíllate ya. Ponte a cuentas con el Señor, mi hermano. Las adversidades hay que capitalizarlas en una entrega más al Señor. Amén. Bueno, Lisbeth, después de tantos años de prueba en las vidas de Jacob y sus hijos, ¿dónde finalmente fue llamado a ir él como patriarca? ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en Génesis capítulo 45, versículo 9. Daos prisa, id a mi padre y decirle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por Señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Así que lo estaba llamando que fuera a Egipto, Interesante. que lo fuera a ver. Quiero leer algo que está en Patriarcas y Profetas, que dice que los hijos de Jacob volvieron a su padre con la gran noticia: José aún vive y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Al principio el anciano se sintió abrumado, no podía creer lo que oía. Pero al ver la larga caravana de carros y animales cargados y a Benjamín otra vez con él, se convenció y lleno de gozo exclamó: con esto me basta, José, mi hijo, vive todavía, iré y lo veré antes de morir. Amén, qué bonito, qué emoción, ¿no? Para Sí. él. Bueno, lee los versículos 25 al 28, de ahí mismo Génesis 45. Sí, dicen así. Y subieron a Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y su corazón se desmayó, pues no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo los carros que José enviaba para llevarlo, el espíritu de Jacob su padre revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Sabemos que fue una emoción para él, para Jacob, porque toda su vida casi desde para él José estaba muerto, y ahora era un regocijo saber de que su hijo estaba vivo, y se dio cuenta porque vio los carros, todo lo que José había enviado para que se llevaran a Jacob a Egipto. Finalmente, a Dios nadie le gana. Finalmente Dios va a lograr sus propósitos. Así es. Él tiene un propósito con esa nación que está formando de los descendientes de Abraham. Y el Señor sabe que es necesario llevarlos por allá, por Egipto, para que se desarrollen. Y si pensaron los hermanos de José con aquel acto cruel, bárbaro que cometieron contra él, que estropeaban en alguna manera la vida de José, Dios tenía otros planes. Y Dios escribió recto en los renglones torcidos del hombre, como dicen. Así es. Y finalmente, a José el Señor lo usa para preservar el linaje, para preservar a aquella nación que está formando. Ah, qué bonito cómo trabaja Dios. Bueno, ¿cómo sabía Jacob con seguridad que era un paso que tenía que dar y por qué el Señor lo preparó todo? Génesis 46, versículo 1 al 5 dice: y salió Israel con todo lo que tenía, y vino a Bersabá, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y José pondrá su mano sobre tus ojos. Y se levantó Jacob de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a los niños y a las mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Qué tremendo. Antes de que leas el otro texto, me gustaría hacer un comentario acá. Mira que Jacob, es verdad, ahí están los carros que han llegado. Sí. Qué impresionante, estos carros egipcios que han venido aquí. Y pues si le dicen los hermanos, bueno, y dice que te llevemos en estos carros. Yo no sé, trato de pensar en Jacob y dice, estos carros, hermosos carros que han venido. Sí. Pero míralo él de todas maneras es un hombre de Dios, porque dice que ofrece primero un sacrificio al Dios de su padre Isaac. Habla entonces Dios con él y le da la seguridad. Le da la seguridad de que lo va a acompañar allá. Me gusta que le dice: en esa noche
le dijo, heme aquí, y le dice, yo soy el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo voy a hacer de ti una gran nación. Así es. Con las cosas que están pasando aquí en Canaán, con la hambruna que se ha desarrollado, y aquí como que todavía no se puede dar esto, pero allí yo voy a lograr mi propósito. Así que no tengas miedo, yo voy a ir contigo y te prometo que te voy a hacer volver, y quiero que sepas que la mano de tu hijo José va a cerrar tus ojos cuando mueras. No, yo oír a Dios hablando así, yo creo que Jacob dijo, pues vamos entonces, porque el Señor me acompaña. Bueno, leamos el Salmo 103, verso 13, porque pues esto nos dice más todavía de que era un paso seguro que realmente Jacob estaba dando ahora. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Amén. Así de que, aunque Jacob miraba esos carros que José le había enviado para que fuera a Egipto, él todavía esperó de que Dios le hablara a él y le reveló en una visión nocturna de que él fuera a Egipto. Qué bonito cuando nos movemos a algún lugar y vamos con esa certeza De que Dios nos sí, que Dios nos va a acompañar y que el Señor allá de todas maneras nos va a bendecir. Hermoso esto. Amén. Bien, el don profético como nos hace ver el cuadro todavía más hermoso. Dice en Patriarcas y Profetas, página 235. Se había prometido que su prosperidad sería tan numerosa como las estrellas, pero hasta entonces el pueblo elegido había aumentado lentamente, y la tierra de Canaán no ofrecía en este tiempo campo propicio para el desarrollo de la nación que se había predicho. Estaban posesiones de tribus paganas poderosas que no habrían de ser desalojadas hasta la cuarta generación. Si se mezclaban con los cananeos, se expondrían a la seducción, a ser seducidos por la idolatría. Egipto, sin embargo, ofrecía las condiciones necesarias para el cumplimiento del propósito divino. Se les ofrecía allí un sector del país bien regado y fértil, con todas las ventajas necesarias para un rápido aumento, y la antipatía que habían de encontrar en Egipto debido a su ocupación, pues los egipcios abominan todo pastor de ovejas. Les permitía seguir siendo su pueblo distinto y separado, y servía para impedirles de que participaran en la idolatría egipcia. Aquí es interesante cómo Dios siempre protege a su pueblo. Vio que Canaán no era el lugar para ellos estar en ese momento y los llevó a un mejor lugar. Interesante. Mira cómo el Señor es de sabio. Sí. Dice, voy a preparar todo. Voy a colocar allí a uno del linaje de mi pueblo escogido para que gobierne esa nación, y luego llevo a toda la familia, y como los egipcios abominan a los que son pastores de ovejas, pues entonces voy a hacer que les den un lugar ahí exclusivo para ellos, y así se mantienen separados de la idolatría, y ahí los prospero. Qué manera de orar del Señor. Hermanos, vale la pena caminar con Dios. Amén. Vale la pena, la verdad, hermanos, echar la suerte con el Señor. Yo quiero animar a los que todavía no han hecho la decisión de hacerse cristianos, de hacerse hijos del Señor, para los que todavía andan allí en el mundo, perdidos en el pecado, en los vicios, en las drogas y en tantas cosas. Yo quiero decirles, miren, entréguenle su vida al Señor. Dios se las va a dirigir, y Dios va a lograr sus propósitos con ustedes. Miren cómo trabaja el Señor aquí. La nación todavía está débil, la nación de Israel, débil en número. No pueden desarrollarse allá en Canaán, pero Dios ha prometido que iba a ser de ellos una gran nación, numerosa como las estrellas. Pero hasta ahora eso va lento, las circunstancias no lo permiten. Y dice Dios, allá en Egipto, allí los voy a prosperar, allí los voy a bendecir, ahí los voy a hacer poderosos, ahí los voy a hacer que crezcan. Y van a crecer y van a prosperar separados de la idolatría, porque en un lugar especial los voy a tener. Hermanos y hermanas, qué hermoso es esto, y así vemos que
la débil familia de la fe, Dios tiene un plan y es fortalecerla. Amén. Ojalá que entonces nosotros permitamos que Dios guíe nuestra vida. Ojalá que nosotros también, hermanos, le entreguemos al Señor el timón de nuestra vida para que Él lo dirija, para que Él, hermanos, nos guíe. Y así, a donde Él nos lleve, allí nosotros veamos la mano de Jehová con nosotros. Damos gracias al Señor por esta lección. Si en este momento tú también te sientes pequeñito, te sientes débil, te sientes como que no vales nada, te sientes que no tienes nada, te sientes como que estás ahí abandonado, no te creas eso. Tienes un Dios grande y poderoso. Amén. Que puede hacer de ti una persona valiosa, una persona que se destaque, una persona que represente los intereses del Señor aquí en la tierra. Hermano, hermana, débil puedes estar en cuanto a, digámoslo así, posesiones materiales, pero si tienes a Dios de tu lado, deja que Él te guíe, que Él te saque adelante. Vamos a orar en este momento para que nosotros también, pues el Señor nos dé el privilegio de ser bendecidos. Pero mira, también hay que hacer primero también lo que hicieron los hermanos de Jacob. Hay que arrepentirnos, hay que reconocer el pecado. Y hermanos, cuando hagamos eso, lo demás vendrá por añadidura. Vamos a orar para que Dios nos bendiga. Te agradecemos, Señor, porque posiblemente en este momento también nosotros nos encontremos débiles por circunstancias, por pruebas, por adversidades. Pero podemos ver, Señor, que en medio de las adversidades y pruebas, el que verdaderamente busque de ti, encontrará el perdón, encontrará esa paz de ser perdonados de todos los pecados. Señor, estamos pasando en este momento por una pandemia que tiene posiblemente debilitados a muchos, que les hace pensar de que cuándo va a salir de esto, que por qué está pasando esto. Pero Señor, yo te ruego para que todos nosotros hagamos como hicieron los hermanos de José. Mejor reconozcamos el pecado, mejor reconozcamos nuestra envidia, nuestra crueldad y todo defecto de carácter que hemos tenido. Y Señor, nos arrepintamos de todo eso y te busquemos a ti. Así, Señor, de esta adversidad saldremos más fuertes, porque saldremos consagrados, saldremos más entregados a ti. Oh Padre, te rogamos que tú te encargues de nuestras carencias, de nuestras debilidades, de nuestra poca fortuna o de nuestra poca prosperidad ahora. Que tú te encargues de eso, Señor. Finalmente lo que más deseamos es ser prósperos espiritualmente, es ser prósperos contigo, a tu lado, que nuestra vida espiritual sea próspera. Y Padre, no nos preocupamos por el resto, porque aquí podemos ver en la lección de hoy que tú tienes todo preparado para sacarnos adelante. Así lo hiciste con Israel, así lo hiciste, Señor, con Jacob y su familia, así formaste ese pueblo. Gracias, Señor. A veces tal vez nos llevas por algunos lugares, tal vez nos pones en ciertas circunstancias, pero finalmente vas a alcanzar el propósito que tienes con nosotros. Así que te rogamos que nos ayudes para tener fe y avanzar por fe y confiar en que por donde nos lleves, ahí vamos a estar mejor. Gracias, Señor. Ayúdanos a profundizar nuestra relación contigo. Así te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.